Todos estamos diciendo que Motomami es un álbum abstruso, muy experimental, que unas canciones son muy afines a nosotros y sin embargo hay otras que no consiguen congeniar con nosotros, que nos cuesta verlo como un todo completo y unificado. Pero lo que nadie está diciendo es que Rosalía ha creado un concepto nuevo para referirse a esa energía que todos tenemos dentro. Y este concepto nos lo va a desarrollar en cada una de las diferentes piezas que componen este intrincado puzzle que es Motomami. Y sí, solo cuando las unes es cuando lo entiendes. Y tú dirás, vale, ¿y cuáles son esas piezas? Wait. Primero vamos a definir lo que significa Motomami. Todos tenemos dentro una parte agresiva, pero también vulnerable. Todos somos duros, pero también cariñosos. Un día nos sentimos héroes, otros villanos. A veces nos habla el corazón, a veces la razón. Pues bien, Motomami guarda dentro todas esas energías formadas por fuerzas que, si te fijas, son contrarias. Pero ¿de qué habla el álbum? ¿De qué hablan las letras? Pues habla de la transformación, del sexo, de lo que te pasa hoy con tu pareja, de lo que me pasará mañana a mí con la mía, de respetarse a uno mismo, de desgarro, de desgracia, de tirar la toalla, de no tirarla, del miedo a perder lo que tienes. En definitiva, habla de la vida, de la tuya, de la mía, de la suya, que al fin y al cabo no son tan diferentes. Y estaremos de acuerdo en que para hablar de la vida no hace falta que utilices ningún estilo de música concreto. Da igual el tipo de música que uses, siempre que tu mensaje sea coherente y lógico. Motomami es un álbum conceptual. Cuando decimos que un álbum es conceptual, nos referimos a que gira en torno a un único tema. Los anteriores álbumes de Rosalía ya eran conceptuales. De hecho, Los Ángeles hablaba del tema de la muerte y El mal querer giraba en torno al tema del amor chungo. Pero es que en este álbum Rosalía va más allá, porque no solo utiliza las canciones para hablar de ese mismo concepto, sino que además, en el caso de Motomami, está utilizando también los visuales, como los videoclips y el live de TikTok, e incluso la ropa que ha utilizado en entrevistas y en galas para desarrollarnos este concepto que quiere presentar al mundo. 4 son las piezas a través de las cuales Rosalía nos quiere desarrollar el concepto Motomami. 1 es el formato físico, en este caso vamos a ver el vinilo. 2 serían sus redes sociales, donde podemos además conocer parte de su proceso creativo. 3 serían los videoclips y 4 sería el live de TikTok. En estos dos últimos utiliza elementos y técnicas propios del lenguaje cinematográfico, tales como el uso de los colores, los cambios de emplazamiento, los cambios de plano, las metáforas visuales, además de los cambios de vestuario, el hecho de aparecer sola o acompañada, de pie o sentada, el uso que hace del casco y mil detalles más que están perfectamente pensados. En este vídeo haremos un recorrido por todas las piezas de este puzzle, centrándonos en el significado de las letras, en la historia que nos quiere relatar en cada una de ellas, y además contaremos con la colaboración de una profesional en el mundo de la técnica vocal que nos va a ayudar a entender un poquito mejor el uso que hace de su voz Rosalía en el disco. Muy buenas, yo soy Virginia Rivera, soy profesora de canto, de técnica vocal y cantante profesional, y bueno, pues quería aportar un poquito lo que yo he ido viendo en este disco y lo que he ido analizando sobre la voz y cómo ha utilizado la voz Rosalía en este pedazo de disco que es Motomami. Es un disco muy especial, muy particular, que tiene muchísimo jugo en cuanto a técnica vocal se refiere y en cuanto a tipos de usos de la voz. Así que vamos a empezar a deconstruir este complejo pero compacto y bello álbum que es Motomami, Motomami, Motomami. Vamos a empezar viendo el formato físico de este proyecto. En sus anteriores proyectos, Rosalía ha hecho continuas referencias a diferentes obras de arte, y en el caso de este vinilo no iba a ser menos. En este caso hace referencia a un famoso cuadro de Botticelli que se llama El nacimiento de Venus, pero además lo ha aprovechado para hacer una declaración de intenciones. Por una parte nos está indicando que se va a desnudar en el disco, por otra parte además hay una serie de contrastes que es algo que va a estar presente a lo largo de todas las canciones. Y es que si te fijas, aparece su cuerpo desnudo y sin embargo su cabeza aparece blindada con un casco, que eso es un contraste perfecto. Pero no solo eso, sino también la sobriedad presente en una obra de arte clásica frente a la rebeldía del casco y del graffiti.
Y además hay algo que está mezclando y son esos conceptos que tanto oímos de la alta cultura de una obra de arte del Renacimiento frente a la baja cultura, y pongo las comillas, de una obra de arte callejero como sería el graffiti. Digo esto entre comillas porque no creo en esos conceptos, porque para mí la cultura es cultura, sea alta o baja. Al final unas beben de otras, entonces para mí no hay ni alta ni baja, sino cultura a secas y ya está. Y cuando lo abres te encuentras con dos partes. La parte blanca, a ver cómo se ve mejor. La parte blanca en la que aparece ella vestida como un ángel y la parte negra en la que aparece la otra parte de su cuerpo. Pero si te fijas es verdad que es bastante complicado adivinar en qué postura está, incluso qué... parece que estoy aquí. E incluso qué parte del cuerpo es. Esto es una interpretación también. Para mí aquí se ve lo concreto, ¿no? Porque está todo muy definido. Está definido en qué postura está y qué partes del cuerpo. Y además aparece súper bien maquillada. Frente a lo abstracto de... oye, mira, que me estoy poniendo en esta postura, pero casi seguro que te cuesta adivinar cuál es la postura en la que estoy y cuál es la parte del cuerpo que te estoy mostrando. Y dentro de la portada, ¿qué hay? Pues hay dos cosas. Por una parte está el libreto del disco y por otra además nos viene un póster. Este es el póster en el lado moto, nada nuevo, porque es igual que la portada del disco. Y este es el póster en el lado mami, que aquí sí que hay cosas nuevas, porque si te fijas está mezclando ficción con realidad, está mezclando un dibujo con una foto real. Pero luego además ella aparece sin uñas y además aparecen estas maravillosas, bueno, en las piernas las tiene blancas y estos maravillosos, no sé cómo llamarlo, zapatos o no sé, sandalias con pata de diablo. Y además el no tener uñas y el estar en el suelo hace como referencia a algo que es un lado más terrenal, no más humano, más rebelde por el pelo también que lleva. Tiene muchísimos detalles, incluido en los pósters. Y además, ¿qué hay en la contraportada? Pues en la contraportada está el disco de vinilo, que si te fijas es rojo, pero además es transparente, no sé si se puede percibir. Yo creo que tiene una explicación, ¿no? Porque los colores de los vinilos el artista los elige, pero además el que sea transparente o sea mate también se elige, y al final es, aparte de que el rojo es el color que denota poderío y empoderamiento, ¿no? Además es transparente, que lo que te quiere decir es, oye, que sepas que en este disco me he abierto el pecho y te voy a dejar ver todo lo que hay dentro. Eso es lo que bajo mi punto de vista significa. Que por cierto, solo a mí me parece mágico que la música salga de aquí, de un trozo de plástico con rayas. Y luego en la contraportada del vinilo vienen las canciones, pero en su orden natural. Un detalle del interior del libreto: si te fijas hay canciones que tienen el fondo blanco, sin embargo hay otras que tienen el fondo negro, y esto va a ser así a lo largo de todo el libreto. No te lo quiero enseñar entero porque la idea es que te lo compres tú también. Incluso en su canal de YouTube las canciones que has subido que corresponden al lado moto tienen un fondo blanco y las canciones que corresponden al lado mami tienen un fondo negro y tiene las mismas imágenes y los mismos colores que en el libreto del disco. Y sin embargo, por ejemplo, Motomami, que mezcla las dos filosofías, pues tiene blanco y negro. En la parte posterior del libreto aparecen las canciones, pero si te fijas aparecen en un orden que no es el natural. Están desordenadas. La primera Saoko está aquí, la segunda Candy está aquí, la tercera, no sé, aquí, la Fama, ¿no? Están en completo desorden, pero además está dividido en dos mitades. La mitad izquierda, en la que estarían las canciones que corresponden al lado moto, que son las que están escritas en boli azul, y en la parte derecha las que corresponden al lado mami, que son las que están escritas en boli negro. ¿Qué tienen en común las canciones que corresponden al lado moto? Todo es mucho más agresivo, tanto las letras como el ritmo, tiene muchísima más velocidad, un ambiente mucho más festero, el lenguaje es mucho más directo y más desprovisto de poesía. Además muestra fortaleza y poderío en su actitud. Tiene una actitud en algunas de más niña, hay mucho juego, mucho sentido del humor, y sin embargo el lado mami es el lado de la tranquilidad frente a la velocidad que había en el lado moto. También el lado vulnerable, más metafórico, más poético, con más madurez, incluso en la voz esto se nota. Además, si te fijas, este lado está impoluto, está perfecto, y sin embargo en este hay borratajos, hay desorden. Todo esto es lo que todos tenemos dentro. Un detalle que se me había olvidado contar es que en las canciones que forman parte del lado moto, en el live de TikTok, Rosalía aparece acompañada por bailarines, a veces muchos, a veces pocos, pero siempre aparece acompañada. Sin embargo, en las canciones del lado mami aparece siempre sola. ¿Por qué hace esto? Porque quiere crear un ambiente más de intimidad en esas canciones en las que muestra más sus vulnerabilidades.
Pero hay algo de lo que no me había dado cuenta, y es que si te fijas, las canciones están contrapuestas, es decir, Saoko sería un lado del binomio y Diablo sería el otro. Podríamos decir que en cada uno de los binomios que hay aquí, que esto estoy segura de que es deliberado, hay 8 binomios en total y cada parte va a hablar de un tema y te va a contar 2 puntos de vista diferentes con respecto a ese tema. Eso es lo que vamos a ver a continuación. De hecho, el orden que vamos a seguir a la hora de ver las letras va a ser el mismo orden que siguen los binomios en este libreto. Tengo que decir que lo que más me ha llamado la atención de este disco con respecto a los discos anteriores es precisamente la manera en la que ella tiene de utilizar la voz, que es muy diferente a Los Ángeles y al Mal Querer. O sea, ya sabíamos y sabemos que Rosalía es una gran cantante que tiene una técnica vocal muy precisa a la hora de ejecutar su voz natural, su voz de falsete, su voz mixta. Tiene mucha precisión, es muy eficiente, sabe muy bien cómo ejecutar los sonidos, es muy ágil en las melismas, es una gran cantante y tiene una capacidad interpretativa tremenda. Pero sí que es verdad que en este disco, a diferencia de los 2 anteriores, es que vemos unas facetas de Rosalía diferentes que quedan plasmadas en la voz a través de los diferentes timbres que utiliza y las muy diferentes formas de usar la voz que utiliza en este disco con respecto a los 2 anteriores. En este disco vamos a ver a muchas Rosalías, a muchas aristas de su personalidad y creo que si podemos encontrar una palabra que defina esto, para mí en este disco, en Motomami, es la palabra contraste. Y es porque sabemos, ¿no?, que el disco está compuesto por canciones más moto y más mami, que lo podemos ver en el libreto que está ahí. Sí que es verdad que las canciones mami las tímbricas son como más brillantes, incluso más sutiles, más suaves, y en las canciones moto la voz está ejecutada con muchísima más oscuridad, muchísima más fuerza, la forma que tiene de percutar. Pero es que luego, cómo utiliza la voz en cada una de las canciones, podríamos decir que casi en cada canción hay una forma de usar la voz específica para lo que está contando y esas formas de usar la voz generan muchos contrastes. Tenemos desde voz muy cálida, muy aireada, unos falsetes muy finos, muy chiquititos, muy brillantes, muy agudos, hasta voz hablada, muy oscura y muy percutada. A la hora de hablar es como que percuta la voz muchísimo, marca muchísimo las consonantes y eso hace también que el sonido, ¿no?, que consigue sea bastante más agresivo. Como por ejemplo podemos ver de Hentai, que tenemos unas voces con mucho agudo y muy finitas, a Saoko, que es una voz más percutada y más hablada. Vamos a pasar a ver el primer binomio de canciones. En ellas se van a desarrollar las bases que van a estar presentes a lo largo de todo el disco. La canción de Motomami contiene en su forma la parte más agresiva y la parte más vulnerable, tanto en su letra como en su música. La parte de A, B, C, D, F, G contiene las bases simplemente por las palabras que utiliza y por la manera que tiene de decirlas, sobre las que se va a erigir el resto del disco. Además, hay un montón de dicotomías. Motomami, Motomami, Motomami. Esta canción está dividida en 2 mitades, pero en 2 mitades de manera vertical y también horizontal. Al trazar una línea vertical queda el lado izquierdo y el lado derecho. Pues bien, en el lado izquierdo nos va a mostrar conceptos que corresponden al lado moto, que son más duros, más agresivos, y en el lado derecho quedarían los conceptos que son más suaves, más finos, más vulnerables. Pero luego además también está dividido, como decíamos, en una mitad horizontal, porque la primera parte de la canción, que serían las 2 primeras estrofas, las canta con una voz más suave, más fina, más mami, y las 2 últimas estrofas las canta con una voz muchísimo más agresiva. Y la canción dice, que además lo hace como rapeando: ok Motomami, pesa mi tatami, gita los tsunami, es decir, un hit como una ola. Lo de pesa mi tatami todavía no sé lo que quiere decir. Y luego viene y dice otra vez con esa voz más suave, más mami: ok Motomami, fina un origami, fina como un origami, con la papiroflexia, que al final es un arte que requiere de muchísima delicadeza. Cruda a los sashimi, haciendo referencia a ese plato de la comida japonesa que está crudo, es pescado crudo. A cada copia que ves, tú dale tu bendición. Es decir, cada persona que intente copiarte o que intente plagiarte, tú dile que vale, que no pasa nada, que ya está, si aquí la que tiene la autenticidad soy yo en realidad, yo fui quien creó esto. Yo no quiero competir si no hay comparación, no tenéis nada que hacer contra mí. Que esto también es muy de ir de subidita, pero es muy Rosalía, muy actitud Rosalía, muy actitud empoderada. Con la cadena hasta el pie. Este término de la cadena lo va a utilizar luego también en Chicken Teriyaki, ya veremos lo que quiere decir. Yo tengo una teoría, ya lo veremos después. De Diabla el corazón. Qué maravilla el detalle
que aparece en el videoclip en el que ella aparece bailando de una manera muy aleatoria, su cuerpo está lleno de purpurina y aparece haciendo movimientos como si fuera un corazón. No te creas que es Sweet, tu bombón lleno de licor. Yo lo interpreto como que vas de persona dulce, vas de buena persona y luego resulta que la clavas en la primera. Bueno, que yo lo que quería decir con esto es que en esta canción es en una en la que va a desarrollar las bases, porque te está poniendo esa voz agresiva, esa voz dulce, que lo va a utilizar a lo largo de todo el disco, pero además te está utilizando conceptos suaves y conceptos duros, que también es algo que va a utilizar a lo largo de todo el disco. Y una vez vista esta parte del binomio, vamos a ver la otra, vamos a ver ABCDEFG. No voy a analizar palabra por palabra, pero sí diré que en este interludio Rosalía ha aprovechado para hablarnos de todos los conceptos que nos va a desarrollar a lo largo de todo el disco. Voy a poner ejemplos de esto. Utiliza palabras cultas frente al lenguaje coloquial. Palabras cultas como sata o titánica y palabras o expresiones coloquiales como por ejemplo Q de qué reinona. Habla de la opulencia frente a la austeridad, opulencia como yenes o llantas, la austeridad, no sé si he encontrado algún término, pero sí que lo va a desarrollar a lo largo de todo el disco. Utiliza también términos que hablan de la fortaleza y la confianza frente a la vulnerabilidad. Términos que muestran fortaleza de carácter. G de guapa, E de emperatriz. Y palabras que demuestran vulnerabilidad, yo diría que la Z de zarzamora, que es una canción de Lola Flores en la que habla de que la zarzamora es una mujer que está llorando por los rincones porque alguien le ha hecho daño. El sentido del humor está muy presente en este disco, pues el humor frente a lo elevado. Expresiones como de ultrasonidos, que yo cuando la escuché me resultó muy graciosa. Y hay un detalle que yo no sé si es cosa mía, pero que yo lo percibí la primera vez que la escuché. Y es que cuando dice X, de te despejo la X en un momento, en el momento parece como que tiene la nariz taponada. Y yo no sé si eso es intencional o no, porque claro, es la contraposición del te despejo frente al taponamiento de la nariz. No sé si es intencional o no, pero me resultó bastante gracioso. Y luego lo he elevado con términos como E de enigma o H de hondura. También utiliza términos que hacen referencia a la perfección frente a términos que hacen referencia a la imperfección. Por ejemplo, la perfección serían todos, porque todos están bien escritos y con buena ortografía. Sin embargo, por ejemplo, llantas se escribe con elle y ella lo ha escrito con Y. De hecho, si te acuerdas, es Y de yenes, de llantas. Y luego además dice F de Flax Ion, que es una serie anime japonesa, pero que se llama Ion Flax. Entonces ahí, pues eso, es como que es la incorrección, ¿no? Como que utiliza los conceptos como quiero, incluso escribo faltas de ortografía si quiero. Esta es la canción de ABCDEFG y lo que decíamos es que si te fijas están todas las partes positivas y negativas de la vida que todos tenemos. En varios momentos de nuestra vida todos somos perfectos, imperfectos, a veces tenemos pasta, a veces no tenemos pasta, a veces utilizamos lenguaje culto, a veces utilizamos lenguaje coloquial y no está mal y no es que tengamos una doble personalidad o que seamos unos falsos, sino es simplemente pues que cada situación nos lleva a utilizar o a ser de una manera y es perfectamente válido. Vamos a pasar a ver el siguiente binomio que está formado por las canciones Saoko y Diablo. En ellas hablaría del cambio, pero desde dos puntos de vista. En Saoko habla de su propio punto de vista sobre su música y su fama hacia el público, en especial hacia quien la critica por haber cambiado, y en Diablo lo que nos va a contar es el punto de vista que el público tiene, en especial los haters, hacia ella misma. Saoko fue la última canción que compuso y contiene todos los elementos sonoros y compositivos que va a desarrollar a lo largo de todo el disco. Podemos ver cómo utiliza su voz hablada y a lo largo de la canción le va dando diferentes matices en cuanto al timbre, llevándola a más oscura. Por ejemplo, cuando empieza con el Chica, ¿qué dices? esa es más su voz hablada y ese color de voz hablada es muy parecido al del abecedario, es muy parecido a su voz natural. Pero luego en cuanto entra el primer verso, la primera estrofa, la voz ya cambia un poco y es un poco más oscura y mucho más percutada a la hora de ejecutar las consonantes. Cuando pone perla en el collar. Oscurece un poco más la voz. Si viésemos el espectro armónico veríamos que el color es bastante más oscuro que el de su voz hablada natural. Y sin embargo, cuando llegamos al final de la canción, Cierra la pámpara, nada te puede parar. ahí ya oscurece todavía más la voz. O sea, por ejemplo, Saoko es eso, es una canción en la que hay voz hablada, casi no hay voz cantada, es más bien voz hablada entonada, pero va cambiando los timbres de esa voz y eso hace que le dé como una personalidad a toda la canción y también de alguna forma
hay una metamorfosis a lo largo de esa canción y Saoko precisamente habla de eso, ¿no? De que ella se va transformando. Analicé ya Saoko en un vídeo completo en el que hablaba de la letra y del videoclip, así que si quieres verlo te dejo enlace en la tarjeta al vídeo completo y ahí puedes ver casi cada frame del videoclip y cada parte de la letra. A mí esta canción lo que me parece es una declaración de intenciones. Vamos a pasar a ver la otra parte del binomio que está formado por la canción Diablo, diablo. En esta canción hay varias conversaciones, casi imperceptibles de hecho. Empieza con una voz muy aguda. A mí me parece que es como una especie de demonio, pero un demonio mujer. Si lo que pasó ya no pasará. Empieza con una voz muy de falsete, como muy fina, muy chiquitita, muy vulnerable. Y empieza diciendo, si lo que pasó ya no pasará, si lo que pasó ya no pasará, si Dios te lo da, te lo quitará, si Dios te lo da, te lo quitará. Es como que, a mí me da la sensación, no lo sé, ella misma se está torturando. Son como las voces internas, ¿no? Ella misma se está diciendo a sí misma que sepas que las cosas pasan una vez, que es muy difícil que repitas el éxito que tuviste y que si algo se te da, eso mismo se te va a quitar. Eso mismo pasa en todo en la vida. Todo lo que se te da, en algún momento se te quita. Pues esto es como, me da la sensación eso, como que ella misma se está torturando. No sé si es ella misma o voces de fuera, pero en cualquier caso es una voz femenina, porque es una voz muy aguda. Y ahora vienen las voces de Diablo. Y luego de repente a su voz con distorsión. Y como tú ninguna, brillas como la luna. Y aquí ya está generando un contraste tremendo con el uso de la voz. Bajo mi punto de vista, es un niño diablo que le dice, y como tú ninguna, brillas como la luna, es decir, como tú ninguna, le está piropeando, le está alabando, ¿no? Y como tú mis prendas, quiero que tú me entiendas, es decir, ponte en mi lugar. Para mí, este diablo niño hace referencia al público, pero al público hater. Este fotograma corresponde a la canción Diablo del live de TikTok y si te fijas, nos están tratando como si fuéramos unos niños. O sea, ahí le estaba adulando, pero en la siguiente estrofa pasa a criticarla. Es decir, casi como que de la noche a la mañana ocurre de una cosa a la otra. Le han pasado de alabar a, sin embargo, ahora criticarla. Y dice la estrofa, la que sale por TV no es la que yo conocí, no es la que yo conocí, ahora pisas Lamborghinis. Que es como, tú antes eras de una forma y ahora de la noche a la mañana has cambiado y ya no tienes tu esencia, ya no eres esa que yo conocí. Es lo que le está diciendo la gente, es una crítica, ¿no? Pero pasa de la alabanza a la crítica prácticamente en la misma conversación. Y ahora ella contesta y empieza a hablar ella misma, esta sí que es su voz. Y dice, de la noche a la mañana no es que yo cambié, de la noche a la mañana mi vida se me fue. Es como, oye, que sepas que mi éxito no ha sido de la noche a la mañana, que yo he tardado mucho tiempo en llegar hasta aquí, que he tenido que hacer 2 álbumes para que todo esto suceda, pero es que además, de la noche a la mañana, ahora yo soy famosa y he tenido que cambiar mi manera de vivir y mi manera de relacionarme con la gente porque ahora soy famosa y eso también tiene un precio. Es como su defensa y de hecho mi vida se me fue, es el precio de la fama. Y ahora, porque antes las voces del diablo, las primeras, en ellas el diablo aparecía solo, era una única voz. Y como tú ninguna, brillas como la luna. Sin embargo, en esta siguiente estrofa aparecen voces en plural del mismo diablo de antes. Y como tú ninguna, brillas como la luna. Es como que al principio solo le criticaba a uno o muy poca gente, pero sin embargo luego cada vez las voces se han ido, ahora la gente se queja en masa o la gente la critica en masa. Y como tú ninguna, brillas como la luna y como tú mis prendas, y lo único que dice de frente en esta estrofa es la amistad la rompe el diablo. Es como, o sea, yo lo interpreto así, la fama te va a cambiar y te va a hacer alejarte de la gente con la que conectabas, de tu familia, de tus amistades. Y luego con esta otra parte Grita por los suelos, no les importa si corren cero. vuelve a cambiar el color de la voz. En una misma canción tenemos muy diferentes colores de voz y ahí ella lo que está mostrando es esa capacidad de transformarse, de cambiar, de mostrar todo su mundo interior en una misma canción y esas diferentes Rosalías. ¿Qué es lo que ella dice en alguna entrevista? ¿Crees que lo sabes todo de mí? Pues no. Vas a ver. Ahora ella contesta esto. Dice, guita, guita, guita por los suelos. Por cierto, guita, 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 que es un término muy coloquial, muy de la calle, ¿no? Lo que realmente quiere decir guita es dinero. Y Rosalía nos crea una imagen mental potente cuando dice guita por los suelos, porque está diciendo que esas personas para conseguir ese dinero se tienen que arrastrar. Y me recordó a una escena de Kill Bill en el que Tarantino hace que un personaje recoja el dinero del suelo
me da la sensación como de que quiere decir cosas de ese personaje y no son cosas muy buenas, la verdad. Como que se arrastraría por el suelo para conseguir ese dinero. No les importa si correnceros, es decir, hay gente que con ver pasta ya les da igual todo y seguramente rompan con las personas con las que se han estado toda su vida relacionando y la gente que les ha criado, porque en cuanto ven pasta ya se les nubla la vista y se convierten en otra cosa. Eso pasa y está fuera. Eso está diciendo Rosalía. Guita guita por los suelos, no les importa si corren ceros. A otros, a mí no. Yo, en cambio, mi lealtad nunca la pierdo, ni por el dinero. Es decir, yo voy a seguir con mi gente, aunque tenga toda la pasta del mundo o aunque no tenga nada, da igual. Voy a seguir con ellos porque la lealtad que yo tengo por dentro es inquebrantable. Y ahora entra una voz que en un principio es muy angelical, muy, podríamos decir que está hablando incluso Dios, ¿no? Cuando empieza a decir "This must be the other side of me", pero lo canta una vez y enseguida se torna al lado contrario y se torna bestia. Está ahí la contraposición de la voz de Dios o la voz angelical frente a la voz de la bestia. Y es algo que tenemos dentro nosotros. Empieza el diablo a insistir: y como tú ninguna, brillas como la luna y como tú mis prendas. Es la crítica esa hiriente que le hace todo el mundo. Yo lo que interpreto es que como que a pesar de que ella se defiende, la gente le sigue criticando igual, por mucho que se defienda. Pero ella ya ha dejado sentadas las bases y ha dicho lo que tenía que decir. Esto siguen diciéndolo las voces de los diablos. La bala de Dios juega en la ruleta, es decir, imagínate un revólver, ¿no? En el que hay una única bala y esa es la bala de Dios, que estás jugando a la ruleta rusa y en algún momento vas a morir y Dios te va a quitar eso que te dio. Tú no has vigilado si ha ido tu pureza, que es lo que le critica a todo el mundo, ¿no? Tú antes hacías flamenco y ahora estás haciendo otra cosa, reggaetón y otras cosas, y has perdido esa esencia tan tuya. Que esto es algo que va a tratar a lo largo de todo el disco. O sea, de alguna manera es una preocupación, porque si no, no estaría tan presente en este disco. Y ahora le dice: ya no sé quién eres, diablo, no sé ni quién eres, diablo, diablo. El diablo le está llamando a ella diablo. A mí la reflexión que me surge de esto es como que ¿quién es alguien para criticar algo, no? ¿Quién es el público? ¿Quién es los haters? O sea, no sabes lo que hay detrás de la composición de un disco. Tú no sabes lo que cuesta hacer canciones que tengan sentido, desarrollar un concepto, desarrollar una imagen. No tienes ni puñetera idea. O sea, hay gente que dedica su vida, como es el caso de Rosalía, a eso. Entonces, no puede ocurrir, bajo mi punto de vista, que alguien tarde 3 años en hacer algo y que tú, sin tu criterio, que no sabes lo que es ser artista, no sabes lo que es crear algo, lo difícil que es, los tormentos que conlleva, y de repente tú lo criticas con una frase, dices que es una mierda, que ha perdido su pureza y ya está, en lugar de mirar más allá y simplemente centrarte en sentir la música. Que eso es algo en lo que ya nos estaba invitando cuando canta la otra parte de este binomio, que es Saoko. Bueno, en conclusión, que al final lo que decíamos es que esta canción es realmente una conversación entre ella y las voces y los haters que le están diciendo continuamente que ha perdido su pureza, que la lealtad la va a perder, que la amistad la rompe el dinero, ¿no? Y que está corrompida, pero ella, sin embargo, lo que hace es defenderse. Eso es lo que ocurre en esta canción. Vamos a ver el siguiente binomio, cuyas canciones van a hablar del tema de la celebración, pero visto desde el punto de vista, en la Combi Versace, de la fiesta como tal, de una celebración en la que tú estás alegre, y sin embargo en Candy nos va a mostrar una fiesta visto desde el punto de vista de la melancolía. El siguiente binomio es el que hace referencia a la celebración, a las dos partes. A la celebración de una manera más festera, lógico, y a la celebración de una manera más melancólica, que todos hemos vivido eso. Todos hemos vivido salir de fiesta y darlo todo y estar a fuego, y hemos vivido también, que sería la Combi Versace, y hemos vivido también la parte de Candy, de salir de fiesta y salir para olvidar y para beber, para olvidar alguna relación que te ha hecho daño. Vamos a empezar a hablar de la Combi Versace. Tú no estás preparado para hablar de esta canción, no lo estás. La Combi Versace. ¿Por qué esta canción se llama La Combi Versace? Cambia tu esencia en función de qué vayas vestido, si vas vestido con ropa de marca o no, si tienes más dinero o no. Vamos a ver lo que nos contesta Rosalía en esta letra. Empieza diciendo: juntas por la noche, puestas pa'l derroche. Es decir, nos hemos puesto todo encima, todo lo que teníamos, las cadenas, las uñas, el chándal, la camisa de cuellos, todo, nos hemos puesto todo. Tu pelo azabache, la Combi Versace. ¿Qué fue? La cuestión aquí es, la Combi Versace quiere decir que vamos vestidas de marca y ya está. Eso es lo que quiere decir, vamos a seguir viéndolo. Dice ella: vestida con colabo, Margiela Colabo.
Es decir, la ropa se la dan muchas veces, ¿no? Son colaboraciones, no es mía, no la pago yo. Con Margiela se refiere a Martín Margiela, que es un diseñador de moda belga. Medusa arriba y abajo, Medusa es el logotipo de Versace. Entonces entiendo que hace referencia a que va vestida entera de Versace. Nombra a Carla Bruni. Donatella Frenzy, Kilo Tela. Donatella es la mujer que dirige la empresa de Versace. Soltando los Benjis, cheques. Con los Benjis hace referencia a los billetes de $100, ya que la cara que sale es la de Benjamin Franklin. Ojipari con la Fania, Oji quiere decir Original Gangster, y nombra a Jerry Masucci. La Fania es una agrupación de música caribeña y de salsa que ha tocado muchísimos géneros musicales a lo largo de su historia y está integrada por artistas muy conocidos. Y uno de los fundadores fue Jerry Masucci, que es quien nombra a continuación. Hangueando con salseros, que quiere decir que en la Fania, en esa fiesta que monta con la Fania, ahí está con todos los salseros y nombra a Tito y a Willy. Con Tito hace referencia a Tito Puente y con Willy hace referencia a Willy Colón, que son también integrantes de este grupo que hemos dicho. Ellos bendicen todas mis canciones para que tú te enamores, es decir, me estoy rodeando de ellos, de las personas más reconocidas, pero no porque sean reconocidas y ya está, sino porque son buenos en lo que hacen. Ahora dice, ¿cómo es que fue Russie Season Coming? Es decir, ahora que saco disco, viene la época de Rosalía otra vez, el furor que hubo también con el mal querer, y dice la palabra expensiva, que es una manera de decir mal entre comillas porque lo dice mal adrede, caro en inglés, que es expensive, pero ella lo hace español el término. Nombra a Uzi y Albinoni. Con Uzi hace referencia a Lil Uzi Vert, que es un rapero, y luego hace referencia a Albinoni. Con él se refiere a Tommaso Albinoni, que era un compositor de música barroca, que si te fijas todos los contrastes, ¿no? El rap frente a la música barroca, que no hay nada más que más contraste haya, pues como en todo el disco que están presentes los contrastes. FaceTime con Milano. Milano es una de las ciudades de la moda, de la opulencia también. En esta canción habla de la combi Versace, entonces todo de lo que habla en todas las referencias tienen que ver con la ropa cara, la opulencia, y no podía ser de otra manera que nombrase Milano, una de las capitales de la moda. Y hace referencia a Tim Cook. Tim Cook es el directivo actual de Apple. Vamos a ver más cosas y ahora vamos a ver por qué nombra a todas estas personas. Dios bendiga a Gianni, flores para Gianni, dice ahora. Gianni hace referencia a Gianni Versace, que fue el fundador de la marca a la que hace referencia el título de esta canción. Al final, si te fijas, ya ha terminado la larga lista de referencias que hace. Y mi conclusión es, te está hablando de ropa cara, de diseñadores de moda, pero no solo eso, te está hablando de grandes directivos, el directivo de Apple, de la Fania, que son salseros, grandes directivos de marcas muy conocidas. Al final, yo lo que creo es que Rosalía lo que está haciendo con esto es hacer referencia al talento, es decir, tú eres directivo porque tienes una serie de cualidades y de capacidades que te hacen diferente, o porque eres capaz de crear cosas que otros o desarrollar conceptos que otros no son capaces. Entonces aquí yo te estoy hablando de que sí, es verdad, tenemos pasta o la gente tiene dinero, pero no tiene dinero porque les haya llegado de la nada, sino porque hacen cosas o porque crean o porque construyen cosas que la gente normal, entre comillas gente normal, o la gente, otras personas que se dedican a otras cosas, que no se dedican a crear, pues no tiene. En este caso tienes que tener una sensibilidad, un talento y un trabajo, porque también hay que trabajar mucho para ser directivo, para hacer cosas que no tiene nada que ver con que el dinero te llegue del cielo. Es decir, tú creas y trabajas y haces funcionar tu mente para que eso ocurra, pero es la consecuencia, no es lo que buscas. Entonces con la combi Versace, con ese título, yo lo que creo que hace referencia es a, bueno, que sepas que detrás de todo esto hay mucho talento y mucho trabajo, de la misma manera que yo lo tengo dentro de mí, también los directivos de las grandes marcas lo tienen dentro de ellos, es algo que tenemos en común. Por eso la combi Versace, no es que yo vaya vestida de, es que yo soy eso, está en mi esencia, todo el trabajo, todo el talento, todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo para aportar al mundo está dentro de mí. La combi Versace no hace referencia a que tengas que tener dinero para comprarte esa ropa, sino que es algo que tú llevas dentro. De hecho, en las siguientes estrofas, esta teoría que yo tengo nos la va a refutar, ya verás. Ahora dice, más fría que tu baby mama, nos fuimos 730, llego a la Met en Pony para que tú te enamores, es decir, bueno, hago cosas diferentes y hago cosas extravagantes para que a ti te guste eso. Y ahora empieza Toquicha a decir, estilazo Versace saliendo del callejón, la contraposición de la opulencia del estilazo Versace frente a lo barrio bajero y lo callejero de un callejón. Ahora dice, desfilamos Dior Custom en el Colmadón.
El colmadón es como un lugar en el que la gente de Santo Domingo y de esas tierras se reúnen para beber bebidas alcohólicas, pero es un lugar pues más de barrio, ¿no? Entonces la contraposición otra vez del desfilamos Dior Custom en el colmadón, algo muy glamuroso en teoría, en un lugar muy normal de la calle, con la tanga Gucci en una cola de motor, esa imagen de que se te vea el tanga cuando vas en la moto, esa es la imagen que yo interpreto en una cola de motor. Entiendo que se refiere a eso, a que vas en la parte de atrás de copiloto en una moto. Me llevo todo el mall, con mall hace referencia a un supermercado montado en un camión. Imagínate llevártelo todo montado en un camión, es una imagen muy graciosa, por lo menos a mí me lo parece. Combino el rojo con el rosa, que es una de las normas en teoría de la moda que no se puede hacer porque hace daño a la vista, y sin embargo yo me salto las normas de la moda y visto como me da la gana, porque puedo hacerlo, porque lo que me determina a mí no es la ropa que llevo, no es el dinero que me gasto en ella o las colaboraciones que haga, lo que me determina a mí es lo que yo realmente llevo por dentro. Entiéndelo, que tú eres tu propia marca. Ese es el mensaje que nos quiere mandar Rosalía en esta canción. Vestida de blanco me visto de novia pero no soy tu esposa, con tenis Valentino y bizcocho de mochino, gargantilla de zafiro y diamante azul marino. Es como ahora toda la opulencia de repente junta, pero con todo junto, me lo llevo todo puesto. Si llevo la ropa fake es porque soy la más real, es decir, da igual que la ropa sea falsa, porque yo, mi entereza, mi talante, mi fortaleza, la llevo yo soy eso. Da igual lo que lleve puesto, es el mensaje que nos quiere lanzar. Es maravillosa esta canción. Dice ahora, Bish, me creo Dapper Dan. Con Dapper Dan hace referencia a un sastre que plagiaba firmas. Y ahora dice Toquicha, me ve un flow de paca. Con paca yo entiendo que se refiere a las señoras. De hecho, en el live de TikTok aparece vestida de esa manera, con un flow de paca, de mujer de pueblo que lleva el pañuelo en la cabeza, con todo puesto. Pero me veo original, soy la marca más cara que tú no vas a poder capear. Es que esa es, porque es que la marca somos nosotros. La marca eres tú mismo, da igual cuánta pasta tengas. Trabaja en eso, que es lo único que tienes. No me olvido. Y vamos a ver ahora la otra parte de este binomio que se completa con la canción Candy, que habla de la fiesta, como habíamos dicho antes, de una celebración, pero vista de un modo más melancólico. De hecho, el color que utiliza, tanto en el videoclip como en el live de TikTok, es ese color añil, ese color que te transmite melancolía. Está hecho completamente adrede. Que por cierto, Candy hace referencia a una canción de Plan B, de hecho en la misma canción luego lo va a decir. Y la canción de Candy empieza diciendo, vestía con F de Fendi, que esto es algo que tiene en común con la combi Versace, y es que ambas hablan de marcas de ropa. Lo que yo interpreto de esto es que lo que quiere decir es, da igual de qué marca vaya vestida o cuánto dinero tenga en el banco, porque hay cosas que a todos los humanos nos afectan, y una ruptura o recordar a alguien, todo aquello que te transmita melancolía, eso lo vas a percibir, tengas el dinero que tengas en la cuenta. Eso es lo que creo que quiere transmitir. Y fíjate que hay nexos comunes entre una canción y otra, que es que si te fijas está hablando de ropa de marca en ambas, pero también de sentimientos muy humanos. Y luego dice, bailando Plan B, la de Candy, que es la canción a la que hemos dicho que hacía referencia. Así tú te prendaste de mí el día en que yo te conocí. Está hablando de cómo conoció a una persona. Ella iba vestida de ropa de marca, escuchando una canción determinada, que seguro que en tu vida te pasa, que hay canciones que te recuerdan a determinadas personas, porque justo cuando las conociste estabas escuchando esa canción. El estribillo dice, sé que tú no me has olvidado, solo tú no me has olvidado. O cuando tú te estás diciendo a ti misma, sé que no me ha olvidado esa persona, sin embargo lo que estás haciendo es casi pidiéndole al cielo o pidiéndole a esa persona que no te olvide, que se acuerde de ti. Ya no te quiero como antes, me rompiste pero solo en parte, es decir, es una relación que parece que ha acabado y que pasó algo que les hizo terminar. Y ahora dice, llevaba a tu esclava para pensarte. Esto de la esclava es algo que está muy presente también en el mal querer. Si no me equivoco, en la boda aparecía también esto de la esclava. Y me parece una imagen que, aparte de que es muy de los 2000, o sea, yo me acuerdo, o sea, yo creo que ahora las esclavas no se llevan tanto, pero me acuerdo que en los años 2000 y así, todos teníamos nuestra esclava puesta en la muñeca y me recuerda a esa época. Pero además, el llevar una esclava es como, o sea, la propia palabra te está diciendo que cuando estás con una persona, de alguna manera te vuelves esclavo de ella. Si es una relación tóxica, si es una relación mala, ¿no? Si sin embargo, si es una relación sana, ahí no hay problema. Pero a mí con lo de esclava me recuerda como a llevaba un peso estando contigo, que de alguna manera, menos mal que me he librado, aunque espero que no me olvides. Y ahora dice, pero de olvidarte yo ya hice un arte, más
nada, ya no queda nada. Y ahora dice, ya no me acuerdo de tu cara, la forma de tu cuerpo, ni aunque la pensara. Esto pasa, ¿no? Que hay veces que has pasado mucho tiempo con una persona, pero sin embargo el tiempo consigue borrar todo eso que sentías a su lado, incluso su cara, su cuerpo. Hay demasiado que nos separa. La vida es bonita pero es traicionera, y es que es verdad que es bonita, pero hay veces que te separa de personas de las que no quieres que te separe, pero es que hay veces que Dios tiene otros planes para ti. Y ahora vuelve a repetir el pero tú no me has olvidado, sé que tú no me has olvidado. En el siguiente binomio vamos a ver las canciones de Bizcochito y Hentai. Bizcochito muestra una actitud muy rebelde y muy de desapego, y sin embargo en Hentai te muestra el enamoramiento más puro y el compromiso. El título de Bizcochito hace referencia también a la canción de Saoko de Daddy Yankee. Y empieza esta canción diciendo: yo no soy y ni voy a ser tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito, que me pongan en el sol que me derrito, el mal de ojo que me manden me lo quito. Es como, con lo del mal de ojo, entiendo que quiere decir que por mucho que me maldigan o por mucho que hablen mal de mí, a mí me da igual porque yo voy a tirar para adelante y voy a seguir haciendo lo que me sale de dentro. Y repite, me lo quito, el que me manden me lo quito. ¿Tú eres el que pimpeas o te pimpean a ti? Pimpear lo he estado buscando y creo que quiere decir, porque tiene diferentes significados, pero creo que en este caso quiere decir algo así como vacilar o como chulear. ¿Tú eres el que chuleas o te chulean a ti? Yo elegí mi lado desde el día en que nací. Que por cierto, a mí esta parte de la canción desde el principio me recordó a la canción de Apalé, cuando en el principio dice: desde el día en que nací guardo la estrella que llevo, sé que a nadie se la debo, solo me protege a mí. Yo creo que hace referencia a eso, pero no estoy segura. Es una interpretación también. Como todo, no basé mi carrera en tener hits. O sea, mi carrera no empezó haciendo solo canciones de reggaetón o canciones con personas famosas, que es lo que hizo después. Ella primero hizo proyectos, primero hizo Los Ángeles, El Mal Querer, y luego ya, cuando ya tenía nombre y cuando ya era conocida, luego ya se hizo otras cosas. Pero yo creo que es simplemente por explorar otros lugares. Dice ahora, tengo hits porque yo senté las bases. Eso es decir, primero asiento lo que soy, lo que quiero comunicar, lo que puedo transmitir al mundo, y luego ya me pongo a hacer lo que yo quiera, hits, reggaetón y lo que quiera. Ya no tengo nada más que decir, y para decirlo hace falta mucha clase. ¿Qué es lo que yo tengo? Tengo clase. Y ahora dice, mi piquete, que piquete quiere decir altitud, flow, mi piquete duro te marea, hasta tu mamá lo tararea. Que es como ahí ir de chula, ¿no? Esto es muy de rapero. ¿Qué más da que me tires la mala? La Mala Rodríguez hubo una temporada en la que, no sé si sigue ahora ocurriendo, pero hubo una temporada en la que estuvo diciendo cosillas no muy buenas sobre ella. ¿Qué más da que me tire ella? Que es alguien a quien no tengo en mucha estima. Si Jaraka, que es lo que dice después, si Jaraka me tira la buena. Con Jaraka hace referencia a Jaraka Kiko, que es un rapero también, igual que Mala, pero es como, mira, del rap yo me quedo con Jaraka. Y prefiero sus parabienes y me voy a quedar con eso antes que con las malas que me tira la Mala Rodríguez, nunca mejor dicho. Pero me gusta porque utiliza ahí el doble sentido de utilizar la mala como algo que me tiras mal o la mala de la Mala Rodríguez. Habla bullshit todo lo que dice Fasea, y mi make-up es la ola de Corea. Con la ola de Corea hace referencia a la propagación que tuvo a nivel global la cultura de Corea del Sur, que ha tenido lugar hace unos años. Pues al final es una declaración de principios, ¿no? O sea, que sepáis que yo no hago reggaetón porque haya basado mi carrera en ello, ¿no? O sea, dejad de decir tonterías, que eso no ha sido así. Y vamos ahora con la otra parte de este binomio. En este caso la canción es hentai. El término hentai hace referencia al anime con contenido sexual explícito. Y la canción empieza con una voz muy delicada diciendo: pa, pero mírate, no pienses más, na que pensar, tan rico no puede ser, de cuero na, pero estoy en cuera. Que ahí utiliza bastante humor, y lo que está diciendo es tranquilizando a su pareja y diciéndole: no llevo ni cuero ni nada, pero estoy desnuda. Y ahora dice: te quiero ride como a mi bike, que yo no sé por qué no se ha visto la poesía que hay detrás de esto. O sea, yo desde el principio vi que esta frase tiene una capacidad poética y, joder, y de decir quiero dominarte. Y eso, joder, las mujeres lo hacemos y lo decimos, y a veces tenemos esos arranques de no, quiero estar ahí encima de ti, eso es así. O sea, lo podría decir más suave, pero es que es así. Y además ahí utiliza anglicismos, no sé, me parece muy brillante. Hazme un tape en modo Spike. Con Spike se refiere a Spike Jonze, que es un director que ha hecho películas como Her o El ladrón de orquídeas, que si no has visto te recomiendo que veas. Son muy amorosas, románticas, pero no desde la perspectiva de empalagoso. Yo la batí hasta que se montó. Lo segundo es chingarte lo primero, Dios. Con yo la batí hasta que se montó, a ver, está clara a que hace referencia, es una metáfora
pero es una metáfora que es que suena bonito, o sea, te estoy diciendo cosas duras, pero te las estoy diciendo con un tono de voz y con una suavidad en las palabras que casi no te estás enterando. Hay diferentes maneras de decir las cosas. Te puedo decir cosas duras con un lenguaje blando y a ti te va a sonar blando y bonito. Que por cierto, un detalle, subió un TikTok en el que salía ella y estaba nevando, que fue la primera parte de la canción que subió, esos 15 segundos. ¿Tú crees que es casual que esté nevando? ¿A qué hace referencia? ¿De qué es metáfora la nieve? Porque es una metáfora visual que han utilizado muchísimos directores. El primero que se me ocurre es Woody Allen porque es la película que he visto así más recientemente, pero lo han usado muchísimos más. Es un recurso muy utilizado en cine. Enamorada de tu pistola, roja amapola, que son metáforas pero son muy explícitas en realidad. Crash, esa ola casi me controla. Esto de Crash, esa ola, lo hablaba ella si no me equivoco, en una entrevista en Genius, en la que hablaba de esta canción, en la que contaba el significado de la letra de esta canción y lo que quería evocar. Me parecía muy bello cómo explicaba ella que la relación con alguien, cuando tienes una conexión no sé si lo has vivido, pero cuando tienes una conexión muy profunda con alguien y tienes sexo con esa persona, al final es como el hecho de que un cuerpo choque contra otro, es como las olas cuando chocan con la costa y las olas van erosionando esa costa y va llevándose una parte de la otra persona y al final son partes que no puedes recuperar porque se las lleva esa persona. Me pareció muy bella esta metáfora porque creo que todas estas reflexiones y todas estas metáforas hacen referencia a una poesía que está muy elaborada. Lo que pasa que como es una música actual y a veces te mete un reggaetón o a veces te mete una melodía muy Disney, como es este caso, quitándole importancia y peso, parece como que pierde la esencia y la potencia de lo que de verdad está diciendo, y me parece que está a la altura de grandes poetas en realidad. Y dice ahora, Caro como que tiene un diamante en la punta. O sea, a mí lo que me transmite esto es que su pareja tiene un piercing ahí abajo, yo creo que es eso. Siempre me pone, y esto, de repente se calla la música y dice: siempre me pone por delante de esa puta. Si te fijas, la canción ha ido de menos a más dureza. O sea, en todas las canciones ocurre esto, ¿no? O hay partes más graves o hay partes más sensibles. Sin embargo, en esta canción es como muy gradual. Cada estrofa va siendo un poquito más... O sea, la primera es súper blandita, la segunda un poquito más dura, la tercera un poquito más dura. Y ya cuando dice putas, que encima se calla la canción, ahí es donde está rompiendo toda la atmósfera que te ha creado a lo largo de toda la canción, rompiendo todo ese lenguaje y toda esa música tan suave que había puesto. Y aquí de repente suena un sonido que es como de metralletas. So good. Que cuando lo escuché yo dije, esto es una metáfora auditiva que también las utiliza y me parece brillante. ¿De qué puede ser una metáfora? Una metralleta ahí sonando como si fuera un martillo percusor. No sé cómo se llama, pero un martillo de estos de obra. ¿De qué puede ser metáfora? Pues está claro, te está haciendo referencia a un empotramiento. ¿No lo habías visto antes? ¿No te habías dado cuenta? Estoy segura de que sí. Si te habías dado cuenta, déjamelo en los comentarios, a ver si no soy yo la única loca. Aparte de que va de más blandito a más duro, también el lenguaje se va haciendo de menos explícito a más explícito. Y luego dice, bebé, te quiero comer, yo te quiero hacer hentai, y lo repite varias veces. Un artista o una cantante que ya se la conoce por un determinado estilo vocal, de repente saca un disco como este, ¿no? Como ha hecho ella, plasmando diferentes personalidades y diferentes estilos vocales, es algo muy arriesgado y a la vez es algo muy honesto. Personalmente siento o pienso que es un regalo que como artista está haciendo, porque es algo que viene de ella y es totalmente honesto. Entonces creo que cuando un artista se permite la capacidad de mostrar todo su mundo interior de esta manera, ¿no? Tan cruda y tan directa, creo que de alguna manera nos está haciendo un regalo, porque lo normal suele ser que conozcamos a un artista por su estilo vocal y que ese sea el estilo que la acompaña durante todas sus producciones, y en este caso Rosalía lo ha roto y lo ha partido y nos ha mostrado que puede hacer muchas más cosas, que su voz es un instrumento muy versátil, que puede plasmar muchísimas emociones, que se está transformando, que está en proceso de cambio y que lo plasma y saca un discazo pues de este estilo que es tan experimental, tan personal y tan honesto.